¿Por qué la gente habla tanto acerca del fin del mundo, de los últimos días? Esa pregunta va a ser contestada en esta Escuela Sabática Práctica, la lección número 10. Queremos darte la bienvenida una vez más a nuestra Escuela Sabática Práctica. Ya estamos en la lección número 10. Como pasa el tiempo, 10 lecciones. Así es. Parece que fue ayer que comenzamos esta trayectoria del Evangelio según San Marcos. Pero ya estamos en la lección número 10. ¿Qué te ha parecido este viaje? Ha sido una experiencia bonita, hemos aprendido mucho, nos ha permitido reconsiderar muchas cosas que a veces uno da por sentado en el Evangelio, pero que realmente vienen a retocar la vida espiritual de uno. Los últimos días es el título de la lección de esta semana, lección número 10, y el texto dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Qué lindo texto ese. Así es. ¿Qué le parece si oramos? Claro que sí. Psicopiadi, por favor. Señor, te agradecemos tanto esta posibilidad de abrirte nuestro corazón, de contarte lo que sentimos, de invocar tu presencia. Tú sabes que queremos presentar esta lección lo mejor posible para que se pueda entender, para que pueda llegar al corazón de cada persona, cada oyente y sea de bendición. Por eso necesitamos tu ayuda y presencia. Acompáñanos y bendícenos, lo suplicamos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Héctor, ¿por qué tú crees que esta lección se llama Los Últimos Días? Bueno, porque de manera especial se concentra en el estudio de la profecía del capítulo 13 de este Evangelio. Aquí Jesús, similar a Mateo 24, Lucas 21, que son los pasajes paralelos, hace una revelación de la destrucción de Jerusalén en primer plano y luego combinado con todos esos eventos también una descripción del fin del mundo. Pero antes de eso hay una parte importante que la lección comienza analizando y tiene que ver con la ofrenda que aquella humilde mujer dio en el templo y que de manera increíble atrajo la atención de Cristo más que cualquier otra cosa. Yo nací y me crié en la iglesia. Mis padres, laicos destacados de la iglesia, me inculcaron el Evangelio y nunca olvido esa canción que nos cantaban a la hora de recoger la ofrenda, como la viuda que dio lo que tenía. La única blanca la dio para el Señor. Así, mi hermano, si usted da para Cristo, recibirá la bendición de Dios. Y de esto vamos a hablar ahora. También. 2 pequeñas monedas. ¿Qué hay detrás de esto? Psicopiadi, ¿qué tú piensas? Bueno, a mí me hace acordar muchas cosas, ¿no? Porque la enseñanza que Jesús da es que toda la gente que iba al templo daba de lo que le sobraba, daba lo que tenía. Y esta mujer dio 2 leptas, 2 moneditas, o sea, pongamos hoy día 2 pennies, ¿no? O sea, que no alcanzan para nada y que nadie tuvo en cuenta, pero ella dio todo lo que tenía. Y no sabemos el nombre de la mujer, cómo se llama, quién era, no sabemos qué pasó después, pero yo sí sé que Dios no te desampara. Saben, Héctor y Henry, estaba estudiando teología y estaba en una sala en Argentina, pero había unos pastores de Estados Unidos que nos vinieron a enseñar, a dar clases. Y clases de economía. Y yo decía, pero decíamos entre los alumnos, estos que no nos vienen a enseñar a nosotros y acá corremos la liebre, la coneja, o sea, nos la rebuscamos como podemos, ahí como no les falta nada, qué vienen, ¿no? Pero fue un momento que había mucha inflación y compramos la cosa a cuenta con el salario en la escuela, en el supermercado, compramos cuenta, a fin de mes pagamos, y recibo una carta ahí en la media reunión del supermercado que me dice que había habido una inflación del 200%. Imagínate, acá hubo un 9 hace un par de años y nos asustamos, un 200%,
y que nos iban a cobrar un 60% de la inflación que hubo y un 80% de la que sí, algo así era. Y en ese momento yo sentí calor en mi cuerpo, como que la vena de acá hacía clink, 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 ¿no? Pero dije, voy a orar, por una clase de economía y no teníamos un centavo. Y oré y abrí la Biblia en el libro de Job y el Señor se dignó en decirme algo que yo pude entender claro. Decía, ¿has visto tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestiduras cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? Y yo entendí y me decía, ¿por qué estás enojado? Estás que hierve, estás que quema. Me fui a mi casa, junté a mi familia, dije que no podíamos comprar nada, pero que oremos a Dios que Él ya había contestado. Amén. A las 4 de la mañana me golpean la puerta de casa. ¿Quién es Néstor? Un amigo ahí de Argentina, un boliviano que yo me había acercado a él. Y él estuvo orando para cobrar un cheque para poder visitarme. Cuando golpean la puerta de mi esposa, justo viene ahora él que no tenemos nada. Y él nos dejó la nevera llena antes de irse. Y yo tenía muchas cosas sueltas. Mi esposa contó el testimonio. Y a los que les contó el testimonio, a las 2 semanas aparecieron con 2 bolsos llenos de comida. Y en ese mes, solamente un día antes de cobrar el sueldo, no habíamos gastado absolutamente nada. Y yo le digo a mi esposo, ahora tenemos que comprar leche, que le cobren el interés que quiera, pero comprar un sachet de leche, ¿no? Que cobren lo que quiera. O sea, yo no sé qué le pasó a la viuda, pero yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida y tantas cosas podría contar de que si uno es fiel a Él, ¿no? El Señor promete bendecirnos a nosotros. No dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. ¿Por qué crees, Héctor, que Jesús dijo que esta mujer dio más que todos? Bien, pues mire, esa pregunta voy a decir que Dios se la puso en la mente, porque precisamente voy a comentar algo que responde a esa pregunta. Yo estoy convencido de algo, y es que se requiere más fe y consagración para dar de lo poco que se tiene que de la abundancia que nosotros tenemos. Y yo pienso que Jesús está mirando precisamente a esta mujer dando de lo poco que tiene y quizás lo que le queda como un acto de desprendimiento de una fe sorprendente, un paso de fe extraordinario. Quizás como la viuda del Antiguo Testamento que cuando Elías llega o la señora del niño, ¿verdad? Sí. Dice Elías, María, prepárame a mí primero. Y esa mujer, consciente de que después de eso, lo siguiente que viene es la muerte. Uh-huh. Aún así, ella dio el paso de fe y la bendición llegó. Yo pienso que Cristo bendice a esta mujer con esta declaración porque precisamente su nivel de consagración le permite dar de lo poco que tiene y quizás lo único que le queda para luego ver el siguiente milagro de Dios. Hay cosas que uno las hace porque el Espíritu Santo te impulsa. Y uno pasa el tiempo y uno dice, ¿cómo fui que yo hice esto? Y uno se da cuenta que fue Dios que lo utilizó a uno para hacer tal cosa. Gloria a Dios, qué lindo ver esta experiencia. Pero estamos hablando de la lección los últimos días. ¿Cuál es el aspecto más importante que nosotros podemos destacar de la lección de esta semana que corresponde a este trimestre, la lección número 10? Quiero dar una introducción al aspecto más importante. Perfecto. Cuando era chiquitito, yo le pregunté a mi hermana, ¿qué es eso del fin del mundo? Y me dice, bueno, el ángel va a venir y se va a asomar por la ventana. Y según cómo te encuentre, ahí la cosa va. Para vida o para muerte. Y yo asustado a ver si venía algún ángel. Tú mirabas la ventana. La ventana, a ver qué pasaba. O sea, era si me pescaban haciendo algo, ¿no? Y de vez en cuando hacía algo. Ay, Señor Santo. Pero cuando conocí la iglesia adventista me di cuenta que sí hay un fin del mundo, pero un inicio de un nuevo mundo. Hay un Jesús que va a venir a buscar a los suyos. El Padre nuestro dice, venga nosotros tu reino. Él prometió volver, bendecir a los que aman su venida. ¿Y cómo vamos a amar algo que no sabemos, que no conocemos? O sea,
tenía tanta ignorancia, pero yo quiero agradecer a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a Eduardo Saquín, que me dio su palabra, la palabra de Dios, porque aunque tenemos defectos y errores como en cualquier iglesia, en todas las iglesias hay gente buena, mala, y ovejas, cabras y de todo, pero el conocimiento que tuve en esta iglesia no lo conseguí en ningún lado, y agradezco a Dios por eso. Bien, me gusta pensar en la idea psicopiedi de que nosotros como cristianos no tenemos una relación ni una conexión con eventos fortuitos, ni siquiera con eventos preestablecidos para que ocurran. Nuestra relación es con una persona. Amén. Y esa persona hace la diferencia. Cuando hablamos del fin del mundo, querido amigo oyente y amigos televidentes, estamos hablando de los dolores de parto de este mundo que dará paso a un nuevo mundo. No estamos hablando solo de cataclismo. En un vehículo, en un bus, yo estaba hablando del fin del mundo en una ocasión y alguien con una voz molesta, en tono alto, me dijo, ¿por qué que ustedes los cristianos hablan tanto del fin del mundo? Y me señaló un edificio enorme y me dijo, ¿cuál es el problema que hay en ese edificio? Entonces yo tuve que tratar de explicarle que nosotros no tenemos problema con la estructura física del mundo, sino que nos concentramos en la estructura moral del mundo. Exacto. Que es donde realmente está nuestro problema. Cristo está hablando del fin del mundo de una manera extraordinaria, pero no solo de eso, está hablando también de la destrucción de Jerusalén. Marcos 13 precisamente aborda ese aspecto y es como un enfoque bifocal, combinado. Tú estás mirando esto, de pronto parece aquello, pero realmente son dos cosas que están en la misma línea, como las dos vías de un tren. Jesús está prediciendo la destrucción de Jerusalén, pero también está prediciendo la destrucción la destrucción en el fin del mundo. Y la realidad de esto es que cuando Él estuvo por última vez en el templo, cuando salía los discípulos mirando las maravillas de la edificación del templo, le dijeron, maestro, mira qué grandeza y mira los recintos del templo y todo esto. Cristo entonces aprovechó para decir, ustedes ven todo esto, aquí no va a quedar piedra sobre piedra que no sea removida. Esa declaración sacudió la fe de los discípulos y llegaron a asociar la destrucción del templo con el fin de la civilización conocida. Y por eso es que la pregunta de ellos es, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuál será el fin del mundo? Porque ellos asociaron el fin del mundo con la destrucción del templo. Y en la medida que avancemos vamos a ir mirando otras cosas que también están allí. Esta es una de las lecciones para mí más interesantes. Y yo quiero preguntarte, antes que vayamos a una pausa, ¿le asusta esto a ustedes escuchar hablar del fin del mundo, de los últimos días? Cuando Jesús comienza a dar las señales, las características de ese tiempo, lo primero que nos dice es que nadie nos engañe, pero que no os turbéis. O sea, que no se asuste, no se preocupe, todo está bajo control. Eso es lo que el Señor no quiere que pase, que nos asustemos. Y si Él lo dice, por algo lo dice. Estamos en Escuela Sabática Práctica y ya estamos listos para hacer una pausa. Por favor, no te muevas, que vamos a regresar pronto y conmigo disfruta esta música especial que vamos a escuchar. Cántala tú, invita a tus amigos en la iglesia, no importa dónde estés, cántala y volvemos dentro de un poco de tiempo. Quiero estar contigo, quiero ser tu amigo, quiero que tú vivas en mi corazón, quiero que tú reines en mis decisiones, quiero que en mi vida tú tengas el control. Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi pastor. Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, tú eres mi pastor.
Qué bueno que continúa con nosotros en tu programa Escuela Sabática Práctica. Continuamos con nuestro tema de esta lección número 10, los últimos días. Cuéntanos, Héctor, ¿qué tópico más vamos a tratar? Bien, antes de continuar desarrollando esta parte, me gustaría mencionar que este discurso de Cristo, por más importante que sea para nosotros ahora, y por más público que esté ahí publicado en las Escrituras, realmente originalmente fue un discurso privado. Jesús se apartó después que dijo esto y algunos discípulos se le acercaron. Marcos dice que fueron 4, Pedro, Santiago, Juan y Andrés. Y a estos 4 discípulos Jesús le dio este discurso. Lo interesante es que este discurso, que contiene una predicción de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y del fin del mundo, terminó siendo conocido totalmente por todos los cristianos, y ni un cristiano pereció cuando Jerusalén fue destruida. Amén. Eso me dice a mí que estos siervos fueron muy diligentes en comunicar a la iglesia estas informaciones, de tal manera que los cristianos estuvieron totalmente apercibidos, y cuando llegó la hecatombe a este lugar, ni un cristiano apareció allí para ser víctima de este ataque romano. Sería lindo que nos comentes cómo fue que pudieron librarse de la destrucción los cristianos que escuchan a Jesús. Ya es interesante. En el año 66 ya el Imperio Romano estaba en guerra contra la ciudad de Jerusalén. Sestio Galo era el general que estaba a cargo de esta expedición. Y resulta, o de esta invasión, resulta que por alguna razón inexplicable que nadie ha podido especificar, por lo menos históricamente o secularmente, el ejército romano, cuando casi estaba por caer la ciudad, se retira. Y al retirarse, los cristianos vieron en eso una señal de parte de Dios para entonces salir. Eso recuerda lo que dice Lucas, que aquí vamos a ver ahorita que Marcos Lucas habla 21:20. Habla de cuando Jerusalén esté sumido en la abominación desoladora, pero Lucas dice cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejércitos. De manera que esta frase, que para nosotros hoy necesita ser interpretada, Lucas la transmitió totalmente como una interpretación. Sí, su destrucción ha llegado, dice, cuando la habían rodeado de entonces ejércitos. huyan a los montes, y esa fue la señal de que los cristianos pudieron salir. Sin embargo, unos años después, finalmente lo inevitable ocurrió. ¿Qué fue lo inevitable? La destrucción de Jerusalén en el año 70. A través de Tito, ¿no? Pero otra ironía en la historia es que este templo finalmente se terminó de construir. Se empezó a construir en el año 20 a.C. y termina de ser reconstruido, remodelado totalmente en todos los detalles apenas 2 o 3 años antes de la destrucción en el año 70. Es algo que realmente es muy lamentable. Me hace recordar en este momento que cuando Jesús muere, o sea, no se rasga el velo del templo de arriba abajo y se acaba en cierto sentido el sistema de sacrificios, y la gente estaba yendo a un templo que ya no representaba al Señor. Entonces la destrucción ya hizo quitar los ojos del templo de este mundo para que entendamos un poquito del templo celestial, pero eso ya se verá más adelante. Lo que a mí me llama la atención, que la gente se dice muchas cosas de esto, y la gente es asustada a través de la televisión y tantas barbaridades por ahí que asustan a las personas. Pero Jesús dice: no os turbéis, que nadie os engañe. Si las personas solamente leyesen este capítulo en la Biblia, no serían engañados, porque hablan que vendrán falsos cristos, falsos profetas. Y la gente está como pensando, ¿será este verdadero Cristo? ¿Será este? Pero la Biblia dice: no creáis, no vayáis, porque cuando Jesús venga, no va a ser que va a estar en un lugarcito aquí o allá. ¿Cómo va a ser? Va a ser una venida totalmente gloriosa. Héctor, yo estoy sinceramente emocionado de tocar un tema, porque yo que te conozco sé que tú lo dominas muy bien, y es acerca de la abominación asoladora. Háblanos de eso. Y ya yo no quiero hablar. Me hubiese gustado más que usted dijera: yo sé que tú dominas y te emociona el evangelio, pero la abominación desoladora. Sí, bueno, es un tema. Es un chiste. Es bueno saber dónde está parado en la historia de este mundo, ¿no? Yo he sido muy bendecido, Héctor, con tu ministerio profético. Podemos aclarar que Héctor ha escrito un escritor como más de 15 libros, ha escrito más de 15 libros, y la mayoría son libros que tienen que ver con profecía. El último que escribiste fue acerca de la última generación. Así que
Ya yo no creo como que dijo hable alguien, más. ¿este es el último o este es el más reciente? Yo le dije el más reciente. El más reciente, es cierto, el más reciente. Bien, el tema de la abominación desoladora es interesante. Ha sido objeto de muchas malas interpretaciones. Aquí el tiempo no permite entrar en todos los detalles, pero lo primero que debemos decir es que Cristo está pensando en función de las profecías de Daniel. Y tanto hay alusiones a la abominación que no es más que una especie como de sacrilegio, como un daño que se produce a algo que es de una calidad espiritual extraordinaria. Es como, si lo vemos en términos del Imperio Romano, es colocar esos estandartes paganos en el lugar que se supone que es santo, que es el templo. Y si lo vemos en términos de la historia cristiana, sería como permitir que el paganismo impregne la fe cristiana verdadera y la tergiverse. Pero Cristo obviamente está pensando en la destrucción de Jerusalén. Pero la abominación desoladora ocurre en dos aspectos. Uno que tiene que ver con la Roma histórica y otro que tiene que ver con la fase cristiana de Roma. De manera que en relación con la destrucción de Jerusalén, cuando Jesús habla de la abominación desoladora puesta en el lugar que no debe estar, es haciendo una referencia a lo que Lucas señaló. La ciudad de Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces, esto tiene un cumplimiento lamentable en Jerusalén, porque no solo contamina todo este lugar, pero trae consigo toda una devastación que produce muerte y destrucción al pueblo escogido, que de hecho está experimentando este juicio divino, vamos a decirlo de esta manera, precisamente porque no cumplió los términos del pacto, y cuando el Mesías vino no lo recibieron y luego reafirmaron su rechazo del Mesías. Eso por lo menos en tiene términos conexión de eso de el texto bíblico que dice: a lo suyo vino y lo suyo a él no le recibieron. No le recibieron. Es interesante que tanto San Lucas 21 como San Mateo 24 hablan de la misma cosa. Así es. Hablan de la destrucción del templo, hablan de las señales del fin. Y en lo que cambian, es como tú decías, Héctor, ¿no? Que Lucas habla de Jerusalén rodeada de ejércitos y sabe que su destrucción ha llegado. Y todos los comentadores dicen que fue Roma. No hay un comentador que diga diferente. Pero cuando vamos a San Mateo 24:15, hay los comentadores como que no sé por qué, pero sé por qué, pero no quiero decir, cambian la receta. Pero la abominación desoladora que habló el profeta Daniel es lo mismo que dijo Lucas, es Roma, son los romanos, ¿no? Y los dos siguen con las mismas palabras, que esté en la azotea, no baje a buscar la capa, huya a los montes, o sea, los dos son claros, pero hay una intencionalidad, ¿no? De que la gente no sepa de qué es esa abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y el profeta Daniel nos habla de una cuarta bestia con diferentes características que dice que es un reino. La cuarta bestia será un cuarto reino que está sobre la tierra y tiene sus características y cosas que eso tú lo sabes mejor que yo. Sí, sí. Otro aspecto importante de esta lección es que hay una gran tribulación aparte de una gran abominación. Y precisamente la gran tribulación es como el eslabón que conecta los eventos de la destrucción de Jerusalén predicho por Cristo y los eventos del fin del mundo propiamente. Entonces, esta gran tribulación tiene que ver con eventos posteriores a la destrucción de Jerusalén. Aquí hay algo interesante. Se ha venido hablando del costo del discipulado, pero Cristo también quiere que nosotros entendamos que a lo largo de la historia, el costo del discipulado no es asunto de un momento, una era o una etapa del tiempo. Es el precio que tienen que pagar todos los discípulos de Cristo. Una cosa es ser fiel a Dios, vivir la fe, ejercer un ministerio en tiempo de paz. Y nosotros ni siquiera nos imaginamos de este lado del mundo lo fácil que resulta ser un discípulo de Cristo. Pero ¿cómo ser un discípulo de Cristo donde hay guerras, donde hay persecuciones, donde hay muerte, donde la crisis económica es avasalladora, donde las perspectivas de vida son escasas? La historia tiene sus baches, sus no áreas grises, sino esos abismos negros donde el mal parece predominar y dominarlo todo. Pero hay algo seguro: Cristo está al control. El hecho de que Él puede predecir el futuro indica que tiene control sobre los eventos del futuro. Y si pudiera predecir el futuro y no tuviera control de ello, al contrario, nos desesperaría más saber el futuro. ¿Quién es ese príncipe que ha de venir, que aparece aquí en la visión? Bien, tenemos dos príncipes
el príncipe que es el gran príncipe que debe llegar, que es Jesucristo. Amén. Pero también otro príncipe que llega como instrumento de juicio para la destrucción de Jerusalén. Después que Cestio Galo no pudo tomar la ciudad y se aparta enigmáticamente de la persecución que llevaban, Tito entonces fue el siguiente general y príncipe de Roma que llevó a cargo la ejecución de este juicio. Hay que admitir que Tito después, posteriormente, terminó siendo coronado como emperador también. Entonces, estamos hablando de dos príncipes. Y es interesante porque la profecía apocalíptica generalmente no se concentra en individuos. Pero Daniel tiene esa particularidad que combina reyes que representan reinos, pero también individuos que son figuras individuales. El Mesías príncipe es un individuo, es Cristo. Luego el príncipe que ha de venir y que causará una devastación tiene que ver con el individuo que representa el poder imperial. Sí. Muy bien. Y a otra cosa que me gustaría que pueda tocar, ¿qué se refiere a la lección cuando hablamos de la gran tribulación? Bien, yo comenté algo, te puedo dar a ti una oportunidad allí para que me ayude. Antes que el Señor viene, ¿no? Hay muchas señales de guerra, rumores de guerras, muchas cosas, y todo se va a ir complicando. Y el profeta Daniel, capítulo 12, dice que vendrá un tiempo de angustia cual nunca hubo en la tierra, pero dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hacen hallados escritos en el libro, ¿no? Entonces, en ese momento, ante la venida de Cristo, que hay otros evangelios que complementan un poquito más, que dice, será predicado el evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, después de esa gran tribulación, de ese tiempo de angustia, cuando nunca hubo, es lo que va a separar, ¿no?, el trigo de la cizaña, y el Señor nos va a venir y Él nos pide que velemos, ¿no?, que estemos preparados, ¿no? Y con ese pensamiento finaliza esta sección de la escuela sabática de esta semana, que estemos alertas, atentos. Para eso Él nos escribió esto. Un punto más que me gustaría destacar ahora, llegando ya al final de esta lección, es que hay un punto luminoso en toda la narrativa profética, y es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Jesús dijo, esta generación no pasará. Y sé que muchos te estarán preguntando, pero no van a decir nada. Bueno, la lección, como ustedes podrán notar cuando la lean, dice el autor que puede significar como estas clases de personas refiriéndose al pueblo judío. También puede referirse a las personas que estarán viviendo en el tiempo cuando las señales cósmicas de los oscurecimientos del sol, la caída de las estrellas se estén cumpliendo. Pero los estudios demuestran que la mejor manera de entender esto es que esta generación se refiere a las personas que en los días de Cristo estaban viviendo y que no morirían sino hasta ver que se cumplieran las señales del año 70. Bueno, Héctor y Jesús vendrá con poder y gloria y ahí se acaba todo. Ha sido un gran placer para nosotros estar con ustedes en este programa Escuela Sabática Práctica. ¿Te parece bien, Héctor, si ora? Claro que sí. Vamos a orar. Padre, gracias porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Sí. Gracias también porque tú revelas el futuro, pero al hacerlo no nos dejas solos. Nos muestra que hay un punto luminoso. Amén. Y ese punto luminoso es tu segundo advenimiento como Señor de la historia, como Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Como dice la frase bíblica, ven pronto, Señor Jesús. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Yo quiero invitarte a la próxima entrega de este programa Escuela Sabática Práctica con la lección número 11. Te esperamos.